Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal, Cuba Afro. Hoy les traigo la primera parte de una serie de tutoriales de Yemaya. Yemaya, o Jemanja, también llamada Yemanya, Yemia en Nigeria, Yemanja o Undona Janaína en Brasil, es la orisha del pueblo Egba, divinidad de la fertilidad de la mitología yoruba, originalmente asociada a los ríos y desembocaduras. Su culto principal se estableció en Abeokuta después de migraciones forzadas, tomando como soporte el río Ogun, de donde se manifiesta en cualquier otro cuerpo de agua. También es reverenciada en partes de Sudamérica, Caribe y Estados Unidos. Siendo identificada en el Merindilogun por los Odus Hirosun y Osa, es representada materialmente por el asentamiento sagrado denominado Igba Yemaya. Se manifiesta en a los iniciados sus misterios, eleguns, a través de posesiones o trances. Venerada en Umbanda, Santería, Yoruba, Ifá, Candomblé. Festividad 2 de febrero y 7 de septiembre. Atributos: el mar, Calunga Grande, el hogar y la familia. Patronazgo: Reina del Mar, representante de la fertilidad, protectora del hogar y la familia, de los barcos, los pescadores. Celebrada en Ife como hija de Olokun, la divindad de los mares. Esa estrecha conexión fue enaltecida en el proceso de la diáspora africana, resultando en una sobreposición de ambas en una misma figura como manifestaciones de un mismo principio, siendo el motivo para la asociación de Yemaya con los mares en el Nuevo Mundo. Con el sincretismo de otras divinidades y de influencias europeas, fue imbuida de incontables atributos y poderes en una gran variedad de cultos. Su arquetipo maternal se consolidó sobre todo como madre de todos los orishas. Yemaya, en las palabras de DMC Nicola, representa el poder progenitor femenino, es ella que nos hace nacer, divinidad que es maternidad universal, la madre del mundo. En Brasil, considerado el orisha más popular, festejado con fiestas públicas, desarrolló profunda influencia en la cultura popular, música, literatura y en la religión, adquiriendo cada vez más una identidad consolidada por el Nuevo Mundo, conforme puede ser observado a través de su representación por diversos intelectuales, artistas y por el folclore, que en su imagen reunieron las tres razas. Figura en la Dona Janaína una personalidad de la parte, seductora, sirena de los mares noroccidentales, con cultos populares simbólicos y accesibles que muchas veces no expresa necesariamente una liturgia. En esa visión, según Bernardo, Yemaya es madre y esposa. Ella ama a los hombres del mar y los protege. Pero cuando los desea, ella los mata y los hace sus esposos en el fondo del mar. Yemaya, nombre que deriva de la contracción de la expresión en Yoruba Omoeja, madre cuyos hijos son peces, o simplemente Yemia en referencia a un río homónimo adorado en los primordios del culto de este orisha. En Nigeria, Yemia se pronuncia con el sonido de dja en la última sílaba. La versión hispana ampliamente más aceptada es la de Yemaya proveniente de la Santería en Cuba. También es conocida como Aleyo en la misma región de Egbado, Ayetoro, y Ganyokoto. En portugués es conocida por el nombre popular Dona Janaína Amae d'Água, que tiene un origen más complicado. Diversas fuentes lo asocian a un origen indígena pero no lo identifican. El diccionario OAIS registra la explicación de la composición del nombre por Olga Caxiatore como de origen yoruba, y madre más naa, que más yin, honra. M.C. Costa, en un artículo referente, localiza su origen en el diminutivo de Jana, expresión portuguesa para Anjana, ser mitológico conectado a las hanas, una especie de hada o ninfa de la mitología asturiana dotada de una belleza extraordinaria que vive en los ríos, fuentes, cascadas y bosques que tienen cursos de agua cristalina. Jana puede ser también referencia guaraní de Jara, pronuncia correcta de Yara, significando, según M. A. Sampaio, señor, señora, dueño, dueña, propietario, propietaria. No quiere decir señora de las aguas. Para ese término, sería Y Jara, Y agua, Jara, señor o señora.
Tal alusión a la figura mitológica brasileña de Yara justificaría dos títulos en común, Madre de Agua y Sereia, y su origen presenta el por qué ser mencionada como dueña. Esa asociación es observable ya en el inicio del siglo XX conforme verifica Peiguacita en menciones de Artur Pereira Ramos, siendo aún frecuente en los cultos en la actualidad, como presentado en las investigaciones de Aballado y Naes según Edison Carneiro, una ferece de Janaína, con más un eufónico. Yemaya en su gran variedad de cultos asume diversos epítetos. Sigue una lista incompleta, excluyéndose también calidades y avatares, ver sección calidades y avatares, Ayabati GB grande e Ibuomi, reina que vive en la profundidad de las aguas, Ibugebe grande Anyanri, regato que retiene la arena, Oloxum, Olosun, regato rojo, Ibualaro, regato negro, Olip, dueña de la hoja de palmeira, Onilaye, dueña del mundo, Onibodeiju, guardiana de la floresta, madre de Miniun, y o Miniun, en referencia a los Miniun que es el nombre que se da a los niños que se cree concebidos gracias a Yemaya, Ayabalómilo, reina en el agua, y Ori, madre de la cabeza reina del mar, Sereia. Otras referencias como Ayuca o princesa de la Yoca parecen corruptelas de Abeokuta, ciudad principal del culto de Yemaya. Mientras María tendría origen en el sincretismo religioso con la Virgen María. Mito. Muchos atributos y códigos morales de Yemaya pueden ser verificados en sus cantigas y orikis, de tradición oral entre los yorubas, sus itanomitos y demás tradiciones, también se preservaron del mismo modo, estando según R. Ogun leyes susceptibles a las limitaciones de la memoria y a la extinción de saberes con la muerte, quien los preservan con la pérdida de muchos de su culto durante las guerras sufridas por el pueblo Egba, que resultaron en su migración hacia una nueva región. No es asombroso que sus mitos originales solo aludan al soporte de su culto en la nueva localidad, el río Ogun y no su predecesor como adelante verificamos. Los primeros registros literarios de sus mitos así, como de algunos otros orisas, fueron perjudicados por diversos equívocos. Ave Grande Elis asocia una cosmología y génesis incestuoso influenciado por P. Bawden y repetida diversas veces por autores como R. Y. Dennett, Stephen Septimus Farrow, Olumi de Lucas y R. F. Burton influenciados unos por los otros. 24. P. Berger inicialmente influenciado por tales mitos ya alertaba que los mismos no eran más conocidos o posible de verificarse en la costa de África. 25, y posteriormente concluye tratarse de una serie de equívocos y los rebate duramente en obras posteriores. 26. Esas influencias occidentales imprecisas que parecen haber adherido a la interpretación de Yemaya así como de otras divinidades yorubas ya era alertada en 1772 por Pelabat, que ciertas informaciones fueron dadas por varios autores y añadía. Pero tal vez no haya sido sino la opinión del que las escribió primero y que los otros siguieron y copiaron sin le importar si estaban bien o apenas fundadas. Para ese poli, aún la concepción de Yemaya que vislumbramos en la obra de Berger es una divinidad ya sincrética, como podemos conferir en su asociación la Yewa y también Yeyemoo, divinidad casada con Obatala. Tal confusión no es grave en su culto en Brasil, por ejemplo, donde Yemaya se hizo en una nueva interpretación esposa de Obatala, una concepción de los mismos de Obatala, formando la pareja esencial de la creación. Muchos autores, como L. Cabrera en su memorable explicación y abordaje sobre Yemaya y Osun, abordaron esa visión de la diáspora centrada en su nuevo contexto social, cultural e histórico, como es el caso de Cuba en el análisis de la investigadora, no preocupándose en un rescate propiamente a partir del origen. En el Nuevo Mundo, también se observa una moralización de su figura en asociación al sincretismo, con figuras del cristianismo, siendo que aún sus descripciones de formas generosas y senos generosos ya ceden lugar a una versión más latinizada y blanca,
cuando no en determinados momentos asume los aspectos de la sensualidad en demasía por asociaciones a la figura europea de la sirena, o aun la yara de atributos ya cargados de la influencia de los colonizadores del viejo continente, como podemos verificar en la dona Janaína de la obra de Jorge Amado o de las canciones de Dorival Caymmi, o aun en el culto de la sirena o Mamiwata en el Caribe. Con todo esto, de los atributos que le son asociados en cualquier contexto o reinterpretación verificamos su relación con las aguas y los peces, muy aunque esa pueda haber pasado de los ríos a los mares, como observamos en Brasil y Cuba, en el primer escenario en sustitución de cultos de divinidades olvidadas en el proceso de diáspora como lo de Olokun que fue sustituido en el panteón afro-brasileño por Yemayá, o como en el segundo, el estrechamiento demasiado de esas dos divinidades de misma familia, como observamos cuando en la figura de Yemayá Olokun explorada, por Cabrera. Otra asociación de Yemayá que se preservó es la fertilidad y maternidad que como demás atributos fuera reforzada, al punto de haberse hecho madre de todos los orisás, o como en la visión de R. Prandia ayudando personalmente a Olodumare en la construcción del mundo. Orígenes. Ori Olokun, cabeza de Olokun, este bronce del siglo VI presenta aspectos masculinos del Orisá Museo Británico. Yemayá, en su culto original, es un orisá asociado a los ríos y desembocaduras, a la fertilidad femenina, a la maternidad y primordialmente al proceso de génesis de la YE, mundo, y la continuidad de la vida, Emi. También es regente de la pesca, y de la plantación y cosecha de ñames. Peberger, en su libro Vieux d'Afrique, registra, es el orisá de las aguas dulces y saladas de los Egba, una nación yoruba establecida otrora en la región entre Ife y Ibadan, donde existe aún el río Yemi. Las guerras entre naciones yorubas llevaron los Egba a emigrar en la dirección oeste, para Abeokuta, en el inicio del siglo VI, el río Ogun, que atraviesa la región, se hizo, a partir de entonces, la nueva vivida de Yemayá después de la guerra entre los Egbas y los daomeanos. Sobraron pocas personas de ese culto, con miras a la dispersión o aún prisión de estos por los enemigos según R. Ogun Leye. No está claro si el río Ogun precede Yemoja o si Yemoja trajo el río Ogun a existir para que ella pudiera crear un cuartel general como un asiento de su gobierno. Sea cual sea el caso, el río Ogun ha venido a ser acepto por los yorubas como el cuartel general de Yemoja. De su trono allá, ella se manifiesta en cualquiera otro cuerpo de agua. La referencia de la guerra y de la fuga de los Egras se refleja en su mitología. Los principales relatos mitológicos de Yemayá se desarrollan con los orisás primordiales de la creación yoruba del mundo, evidenciándose en la segunda mitad del siglo XX un consenso entre autores de que Yemayá es hija de la divinidad soberana de los mares y océanos Olokun, esta última una divinidad femenina en Ife y masculina en el Benín, siendo ese vínculo celebrado en la ciudad de Ife, considerado como cuna de la civilización yoruba. R. Ogun Leye alude su origen también a partir de Olodumare, divinidad del Orun, si constata entonces como hija de la unión mitológica conturbada de Olokun y Olorun y hermana de Ajesalunga. Olokun por su carácter inestable y destructivo fue atada al fondo del océano en sus dominios después de una tentativa de diluvio fallida por Olorun. El nacimiento menciona, al referirse al temor a los aspectos antisociales o negativos de los orisás femeninos, Yemayá, igualmente, representa en su aspecto peligroso la ira del mar, la esterilidad y la locura. No obstante, es muy frecuente referencias a la naturaleza benéfica de Yemayá. Le Cabrera sí defiende, sin deformar esa definición encantadora e irrefutable, podemos imaginar Yemayá emanada de Olokun, con su poder y sus riquezas, pero sin las características tremebundas que lo asocian más a la muerte del que a la vida. Como su manifestación femenina Yemayá es muy maternal y benéfica en la cosmología y génese de Ave Grande Elis influenciada, por Pebaudin es hija de la unión de Obatala con Odudua en una manifestación femenina.
Berger apunta a su primera unión con Orunmila, el Orisa de los secretos. Esa unión es ampliamente celebrada en el culto de Ifá afrocubano, con diferentes ítems registrados por L. Cabrera, pero es negada por W. Abin la relación que poco duró una vez que Orunmila la expulsa y acusa de quebrar el Ewo que prohíbe el acceso de mujeres a los Odus y el manoseo de los objetos sagrados de Ifá. L. Cabrera registra, Orunmila tuvo que asistir a una reunión de 16 Awos, convocada por Olofi. Ella quedó en casa y a todos que iban a consultar su marido, en vez de decirles que esperaran su vuelta, ella hacía pasar adelante y adivinaba para ellos. Cuando éste volvió, todos le pedían quien Yemaya mirara para ellos. Orunmila explicaba que las mujeres no pueden jugar Ifá. Ellos iban aunque, y no volvían más. Posteriormente, Yemaya fue casada con Olofin Oduduwa, creador del mundo y rey de Ife, con la cual tuvo 10 hijos. Algunos de los nombres enigmáticos de sus hijos parecen corresponder a orisas. Berger presenta 2 ejemplos, Osumare Geo Bejirinfonabiwo, el arco iris que se desplaza con la lluvia y guardia el fuego en sus puños, y Ariragagagati Bejirintumoeji, el trueno, que se desplaza con la lluvia y revela sus secretos. Yemaya, cansada de la vivencia en la ciudad de Ife gobernada por el marido, se decide huir para el oeste, para la tierra del atardecer. Antes de vivir en el mundo, Yemaya había recibido, de Olokun, siempre precavida pues no se sabe jamás lo que puede acontecer mañana, una vasija conteniendo un preparado mágico con la recomendación de que, si algún caso extremo se sucediera, Yemaya lo quebrara en el suelo. Yemaya, que ya se había instalado en el atardecer de la tierra, fue sorprendida por el ejército de Olofin Oduduwa que estaba buscándola. En vez de dejarse capturar, quebró la vasija con el preparado conforme las indicaciones que había recibido. El preparado mágico, al tocar el suelo, hizo nacer, en el mismo lugar, un río que llevó Yemaya nuevamente para Okun, los océanos de Olokun donde fue acogida. Otro mito sugiere que fue casada con Okere, rey de Saki, ciudad localizada al norte de Abeokuta. Este mito parece complementar sus andanzas después de la fuga de su boda con Olofin Oduduwa. El mito se inicia con Yemaya instalándose en Abeokuta, que sería la tierra del atardecer del mito anterior, y el desfecho mucho se asemeja, con la presencia de la vasija con el preparado mágico de Olokun. Yemaya, que continuaba muy bonita, despertó el deseo de Okere, que le propuso boda. La unión se sucedió, con tal que Okere en ninguna situación expusiera el tamaño de la inmensidad de sus senos al ridículo. Pero Okere cierto día retorna ebrio para casa y tropieza con Yemaya, que él recrimina, y este, no teniendo control de las facultades o emociones, grita ridicularizandole los senos. Yemaya huye en disparada, ofendida con el hecho de Okere, que le persigue. En su fuga, Yemaya tropieza quebrando la vasija que le fue entrega y de ella nace el río que le ayudará a llegar hasta el mar. Okere, no queriendo permitir la fuga de la mujer, se transforma en una colina que le barra el camino para cualquier dirección. Yemaya, una vez con su ruta hasta el océano bloqueada, clama por el más poderoso de sus hijos, Changó. Así, Berger relata su desenlace: llegó Changó con su rayo, se oyó entonces, cacarararara. Él había lanzado su rayo sobre la colina Okere. Ella se abrió en dos y, switch. Yemaya se fue para el mar de su madre Olokun y ahí quedó y se rechaza, desde entonces, al volver en tierra. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Un saludo.